Bueno, buenas tardes, espero que se me oiga bien aquí y en YouTube. Marc, sí, perfecto. Un poco más y la presentación la hace el doctor Ramírez. Porque básicamente ha tocado un poco lo que voy a hablar. Podríamos estar de acuerdo en si la palabra neuro tiene que estar delante o tiene que estar detrás. Lo que estamos de acuerdo seguro es en que por lo menos como hemos planteado la charla de hoy, es en cómo utilizamos la tecnología, y me oiréis decir esto a hablar. ¿Por qué no tenemos la máscara? Es que se enferma todo. Perdón. Y sobre todo con la imagen. Vale. Bueno, espero que hayáis oído hasta aquí. Decía que lo que sí que estaremos de acuerdo es en que de lo que hemos planteado la conversación de hoy es en explicar un poco cómo estas tecnologías, que al final no dejan de ser herramientas, ya me oiréis decir esto a lo largo de la presentación, en el campo de la neurorehabilitación, ¿de acuerdo? Pero a mí me gusta empezar, siempre que hablo de esto, con una historia, que es la historia de este médico, los que seáis galenos igual lo conocéis, este médico francés, experto en enfermedades cardíacas y pulmonares. De hecho, ha dejado diferentes conocimientos en el campo de la tuberculosis, por ejemplo, y que entonces, por aquella época, el siglo XVII, mientras examinaba un paciente, en aquel entonces a los pacientes se les auscultaba poniendo la oreja en el pecho o en la espalda. Esto es algo, como os podéis imaginar, poco recomendable, sobre todo cuando estás intentando auscultar el corazón o los pulmones de una persona con una infección respiratoria. Y como no oía bien a la persona en esa cuestión, recordó un juguete infantil, cogió un poco de cartón, lo enrolló e intentó auscultar a esa persona con un trozo de cartón, de papel, a la persona poco alejado, pero con ese trozo de papel. Y lo que vio es que ese trozo de papel amplificaba un poco el sonido de las vísceras, ¿vale? Y eso, eso fue lo que hoy en día es el precursor del estetoscopio o fonendoscopio, que de alguna manera es el instrumento que utilizan enfermeras, médicos, para auscultar a los pacientes hoy en día. Y lo que quiero comentar aquí es que, si bien esto es un instrumento, esto es una herramienta al uso, no fue fácil desde que este señor lo inventó hasta que realmente lo vinieron utilizando todo el mundo, ¿vale? Fue un proceso de resistencia, porque los otros médicos no lo veían bien poner una máquina, un instrumento entre el paciente y el médico, y pues costó un poquito, ¿vale? Y un segundo comentario, y es que ya lo he dicho, este tipo de tecnologías, este tipo de instrumentos, al final no dejan de ser herramientas puestas al servicio de tanto el paciente como el profesional asistencial, ¿de acuerdo? ¿De qué depende la neurorehabilitación o la recuperación del proceso de neurorehabilitación? Yo digo que depende de tres cosas. La primera es de la recuperación natural espontánea que tenga el sujeto, es decir, después de un problema neurológico, el sistema se defiende, el sistema nervioso se defiende y hay una recuperación natural espontánea. De una regeneración, ¿vale? O crecimiento neuronal, que puede venir dada por aquello que estamos hoy hablando, hoy oyendo, de todo lo que tiene que ver con terapia celular, terapias con células madre, lo que seamos capaces de regenerar ese sistema nervioso. Y sobre todo, y es de lo que os voy a hablar hoy, de utilizar esa propiedad intrínseca que tiene el sistema nervioso, que es capaz de modelarse, ¿vale? A base de repetir, a base de terapias, ¿de acuerdo? Las tecnologías nos van a ayudar aquí, ¿vale? Nos van a ayudar en, de alguna manera, fortalecer, incrementar, repetir, personalizar ese aprendizaje o rehabilitación que hacen los pacientes.
Ahora lo decía el doctor Ramírez, la palabra neurotecnología es una palabra que tiene una definición y existe, no nos la hemos inventado, y tiene que ver con las tecnologías que directamente o indirectamente interaccionan con el sistema nervioso central o periférico. ¿De acuerdo? Y otro comentario que quiero hacer, estoy haciendo comentarios que a lo largo de la presentación vamos a ir hablando, y es que en neurorehabilitación, y también lo ha dicho él, hay que distinguir desde el principio, ya veréis que luego esto lleva a confusiones, entre herramientas de rehabilitación, las herramientas que propiamente se utilizan en el proceso clínico de rehabilitación, con las herramientas que se utilizan como productos de apoyo. Véase, herramientas que sirven para mejorar la vida, la calidad de vida de las personas una vez ha pasado el proceso asistencial. Que las herramientas, que las tecnologías son un boom ahora mismo, no lo digo yo, sino lo dice el número de patentes filiadas en los últimos 20-30 años, justo casi el tiempo que llevo yo no he tenido nada que ver, pero realmente en los últimos 20-30 años, si miramos el número de patentes filiadas en medicina que tienen que ver con rehabilitación o productos de apoyo, veremos que hay un incremento exponencial, como veis aquí en la gráfica. Y es que realmente este tipo de tecnologías, luego lo vemos, nos han servido tradicionalmente para, una vez detectado un problema, buscar una solución a través de una herramienta nueva que nos puede garantizar una tecnología. Voy a repasar muy rápidamente un grupo de tecnologías. Aquí quiero hacer un pequeño disclaimer. No es que sea todas las tecnologías en neurorehabilitación, ¿ves? Aquí ya lo he cambiado. No es que sea todas las tecnologías que yo voy a hablar, todas las que hay, por supuesto, pero sí son las que de alguna manera hemos tenido más contacto desde el Instituto Guttmann, ¿vale? Bueno, la primera obvia es todo lo que tiene que ver con la robótica. Aquí veis un ejemplo, es un exoesqueleto. La segunda, de la cual voy a hablar seguramente bastante rato, es todo lo que tiene que ver con la neuroestimulación y neuromodulación. La tercera tiene que ver con sistemas inteligentes de visión artificial o visión por computador, ¿vale? Que utilizamos como, por ejemplo, en este caso, con un móvil somos capaces de la cámara detectar dónde está mirando la persona. Una persona pues con una, digamos, con un problema motor, con un problema de movimiento de las extremidades superiores, pues es capaz de controlar un móvil normal solo mirándolo. Ahora lo comentaba también el doctor Ramírez, y vamos a hablar también de interfaces neuronales. O sea, hace ya unos años que somos capaces de conectarnos directamente al sistema nervioso, explicaremos un poquito cómo funcionan. Todo lo que tiene que ver con diagnóstico de la imagen, aquí ha avanzado muchísimo en la medicina en general, resonancias, TACs, etcétera. Todo lo que tiene que ver con realidad virtual. Vamos a hacer algunos ejemplos, os voy a explicar un poco qué tipo de cosas hacemos aquí en el hospital. Todo lo que tiene que ver con fabricación aditiva o impresión 3D, que es básicamente cómo hoy en día somos capaces de, por ejemplo, esta empresa muy cercana aquí a nuestro hospital, que es capaz de, con un móvil, hacer un escáner de un brazo, mandarlo a la impresora y automáticamente, luego lo veis luego se ve en el vídeo, automáticamente luego es capaz de imprimir una férula para este brazo, ¿de acuerdo? Esto ya es posible, esto ya existe. Finalmente, no voy a hablar, pero sí que quiero comentar cosas de monitorización y sensorización, básicamente en dos grandes sentidos. Uno en el sentido más de, hoy en día somos capaces de objetivar muchísimo más el movimiento, por ejemplo con salas de cinemática, de análisis del movimiento. Esto nos lo permite la tecnología hoy en día, pero es que además, y con el advenimiento de todas las tecnologías que llevamos puestas, pues también somos capaces de monitorizar infinidad de parámetros o de constantes vitales, solo llevando un reloj o una pulsera o una camiseta sensorizada.
Y luego no me quiero olvidar de dos grandes, yo les he puesto así, tecnologías más transversales, que se utilizan en diferentes ámbitos. Una es todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, ¿vale? Que nos sirven, entre otras cosas, para prestar servicios en remoto, en telerehabilitación. Y finalmente, lo que al doctor Ramírez no le salía, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con aprendizaje automático de los diferentes datos que generamos, ¿vale? Otro ejemplo es cómo nos puede ayudar el hecho de haber capturado muchos datos en el pasado, cómo nos puede ayudar para plantear un mejor tratamiento a un paciente. Lo último que voy a hacer como introducción es hablaros un poquito de cómo se mide el progreso, la maduración de la tecnología, ¿vale? Y esto se mide desde hace unos años con un invento que hicieron en la NASA, que se llama TRLs, ¿vale? Que viene del inglés, Technology Readiness Level, que básicamente consiste en una escala de 9 puntos donde se puede definir en qué proceso está un proyecto que se puede convertir en una solución que realmente una persona de a pie pueda utilizar, ¿vale? O que un fisioterapeuta, por ejemplo, pueda usar en la clínica, ¿no? Para hacerlo más rápido, los 3 primeros niveles hablaremos de conceptualización de la idea. Los 2 siguientes, básicamente hablaremos de cuando hay un prototipo ya, ¿vale? Y se han hecho algunas pruebas, pero siempre en un entorno muy reducido. El siguiente nivel es un nivel ya que digamos, el invento o la tecnología está ya en prototipo y en pruebas. Un siguiente nivel que ya es cuando hablamos de está en ensayo clínico, es decir, lo que cuando en fármacos hablamos que ya se está probando en muchísimas personas y de una manera reglada para mirar la eficacia del invento. Otro nivel que tiene que ver con toda la regulación que existe de los productos médicos. Y finalmente el TRL9, que significa que este sistema está en el mercado y se puede utilizar. ¿De acuerdo? Veréis que a lo largo de la presentación voy a ir poniendo ese termometrito para las diferentes cosas que iré explicando. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, insisto, voy a hablar de algunas de ellas, no de todas, no tendríamos tiempo, ¿vale? Pero me entretendré en explicar alguna cosa más concreta. Primero voy a hablar de la robótica como algo, y esto siempre lo explico cuando lo explico en el máster, hablo de la robótica no como algo del que se le tenga que tener miedo, sino como una herramienta, decía antes, ¿vale? Que no va a quitar el trabajo a ningún fisio, sino que realmente va a proporcionar una herramienta más en la ayuda de la prestación de rehabilitación. ¿Qué entendemos por robótica? Bueno, pues es un conjunto de disciplinas, ¿vale? Que combinan diferentes, o sea, que se combinan para provocar lo que llamamos de manera como elementos electromecánicos automatizados, ¿vale? Pues la mecánica, la electrónica y otras disciplinas, como veis aquí, que son capaces de aunar y construir este tipo de tecnología. ¿Y de dónde viene el hecho de utilizar elementos mecánicos en fisioterapia, en este caso, pues viene de lejos, viene de finales del siglo XIX, ¿vale? Cuando este médico sueco ya diseñó una serie de aparatos mecánicos para poder entrenar de una manera más concreta y precisa diferentes, por ejemplo, grupos musculares. Otra vez voy a hacer hincapié en esto, es muy importante, sobre todo en este tema. Hablaremos de robótica aplicada como productos de apoyo, ¿vale? Por ejemplo, en casos como esta silla que veis aquí, que si continuáis mirando el vídeo, pues veréis que sube escaleras, baja, etcétera, etcétera. Pero también hablaremos de robótica de productos de apoyo como este sistema, que es un tercer brazo, que se pone en la silla de ruedas y que de alguna manera actúa de tercer brazo para la persona pues con gran discapacidad. Y finalmente, y lo veis aquí un poquito, también hablaremos de robótica como producto de apoyo a todos esos robots, ¿vale? Mayordomos que en un futuro estarán en nuestras casas, como por ejemplo anunciaba esa película de iRobot. Y por el contrario,
¿vale? Hablaremos de robótica en el proceso rehabilitador cuando ese mismo sistema se use dentro del proceso asistencial. Otra manera de clasificar los robots tiene que ver con si se usan para extremidad inferior o superior, o si, por ejemplo, son robots estáticos, son robots que en lugar de ser un exoesqueleto solo movilizan las extremidades, o si por el contrario no son estáticos sino que son portables y son exoesqueletos. Aquí me quiero entretener un poquito en todo lo que tiene que ver con exoesqueletos para la extremidad inferior. Bueno, ¿qué entendemos por un exoesqueleto? Un exoesqueleto es un esqueleto externo, continuo, ¿vale? Que se viste dentro, que una persona se viste, ¿vale? Y que en los animales proporciona protección, ¿de acuerdo? Y esto pues se puede ver en diferentes animales. Pero no fue hasta los años 60 cuando se pensó que esos exoesqueletos se podían movilizar, ¿vale? Este es el ejemplo de este exoesqueleto que se llama Hardiman, o que se llamaba Hardiman, que nadie tuvo el valor de ponerse, ¿vale? Que todas las fotos fueron con el aparato parado y que promulgaba en aquel entonces una fuerza extrahumana o más allá de lo humano, ¿vale? Porque el sistema está dotado de muchos motores con mucha fuerza. Pero si nos centramos en rehabilitación, no fue hasta el 2001 cuando la empresa suiza Hocoma lanzó el primer robot para específicamente la rehabilitación, ¿vale? Hoy en día este sistema se sigue usando en los hospitales. Y si nos movemos al ámbito del exoesqueleto portable, no hablaremos hasta el 2008 del primer ejemplo, una empresa israelí, de base israelí americana, que lanzó al mercado el primer exo portable, ¿vale? Para la extremidad inferior. Otras maneras de clasificar los diferentes exoesqueletos, bueno, pues hablaremos de estacionarios, hay algunos sin muletas, algunos que son más simples, movilizan solo una parte de la pierna, algunos que son completos, o incluso hay exoesqueletos blandos, es decir, que la movilización no se hace a través de motores, sino que se hace sistemas blandos. Y es que hace unos años yo ya estaba en Goodman yo, y nos explicaron que ya habían inventado lo que el doctor Tormos llama los pantalones motorizados, es decir, que ya había un exoesqueleto, ¿vale? Que como veis en el vídeo promocional, ya veis que es antiguo, bueno, pues se podía usar para el día a día. Si os fijáis, por esto no se ve cómo sale y entra del coche, lo cortan, porque esto claro no queda bien, ¿vale? Pero bueno, ya prometían en aquel entonces un aparato, un sistema, una tecnología que te podías vestir y hacer vida normal. Bueno, estamos en el 2022. Esto yo no sé vosotros, pero yo no lo veo. Hoy en día esto no existe, ¿vale? Y es que seguramente parte del problema fue lo que os comentaba al principio. Y es que lo que ellos vendieron como producto de apoyo no era tal. Era más una herramienta de proceso rehabilitador. Y efectivamente, muchas de estas empresas han venido diciendo que fabricaban unos pantalones motorizados para el día a día, cuando en realidad lo que nos están vendiendo son esos esqueletos a los hospitales, ¿vale? Primero, no va a ser un sustituto de la silla algo que tardes muchísimo en poner y tardes muchísimo en sacarte. No va a ser el sustituto de una silla algo que se le acaben las baterías al cabo de media hora. Algo que cueste 150.000 euros por aparato. Y algo que realmente uno no se pueda poner, ¿vale? Y esto es básicamente donde están los problemas ahora. La tecnología está, pero no está lo suficientemente madura para que esto sea una realidad. En cambio, sí que están vendiendo como churros estas empresas herramientas
del proceso rehabilitador, seguramente sabréis pues que en hospitales de rehabilitación, en clínicas, hay este tipo de exos que se utilizan en el día a día del proceso asistencial. Pasamos de este tercio, yo no me quiero pasar de hora. Neuroestimulación, ¿vale? Y neuromodulación, no quiero entrar en lo que ya se habló en el último Ágora, por tanto esto nos lo saltamos, pero sí que voy a hablar específicamente de estimulación eléctrica, ¿vale? Aplicada en el cuerpo humano. Pero antes quiero explicar cuál es la diferencia entre neuroestimulación, que es la aplicación propiamente de la electricidad en el cuerpo humano, de lo que es la neuromodulación, que es, a pesar de aplicar la energía eléctrica, lo que quieres es cambiar, alterar terapéuticamente la actividad del sistema nervioso. Es una parte importante de entender, es decir, no es lo mismo estimular para conseguir un movimiento que estimular para cambiar las condiciones bioeléctricas del sistema nervioso. Puede haber energía eléctrica aplicada de manera superficial, de manera percutánea o de manera implantada. En función de donde estén los electrodos, pues le llamaremos de una manera o de otra. Diferentes aplicaciones, no voy a entrar en ello. Y de alguna manera, esto lo paso rápido, hoy en día ya hay productos en el día a día que se utilizan, los que sois profesionales asistenciales que estáis escuchando, lo sabéis, que se utilizan en el día a día como sistemas, como tecnologías para mejorar potenciación muscular, para mejorar un patrón, para mejorar el dolor, o incluso neuroprótesis. Esto quiere decir que estos sistemas están implantados para mejorar o para activar la función miccional, la función de evacuación intestinal, la función sexual, o incluso en personas con lesiones medulares muy altas, sistemas de estimulación o marcapasos diafragmáticos que de alguna manera ayudan a destetarse, a librarse un poco, o al menos un rato, del ventilador automático. Esto ya existe, esto se pone, esto ya es una realidad, ¿vale? Seguramente, por esto, habréis oído últimamente muchas noticias. Nosotros sí, pero no sé, vosotros supongo que habéis oído muchas noticias de que aplicando estimulación eléctrica, personas con lesiones medulares de largo recorrido o crónicas han vuelto a caminar, ¿vale? Vamos a intentar explicar un poquito cómo funciona esto, ¿vale? Este es el vídeo promocional de cómo esta persona con una lesión completa, después de unos años y con un estimulador implantado, ahora lo vemos, es capaz de volver a caminar. Y todo empieza con este estudio en el año 2011, ¿vale? Y es un estudio del profesor Egerton y de la doctora Harkema, que de alguna manera son los primeros en ver que aplicando estimulación eléctrica, neuromodulando, no provocando movimiento, solo aplicando estimulación, pero sin conseguir movimiento, cuando la estimulación eléctrica se aplicaba, pantalla de la izquierda, el paciente era capaz de mover. Pero con la estimulación, con la estimulación apagada, la persona no era capaz de mover. Es decir, teníamos en la mano un sistema para activar o volver a activar parte del control motor, parte de la actividad voluntaria de mover una pierna o no, aplicando estimulación eléctrica en cierta parte de la médula. Aquí veis un dibujo de cómo esto funciona, un vídeo de cómo esto funciona, es decir, hay una lesión, no pasan los comandos voluntarios, y aplicando una estimulación, ¿vale? Subumbral, esto es decir, sin provocar movimiento, es capaz otra vez la persona, ¿vale?, de conseguir movimiento. Pero esto no es de la noche a la mañana, sino esto es, se pone, se implanta, y después de unos, como dice un amigo mío, 2, 3, 15 meses, se consiguen resultados, ¿vale? Se consigue poder volver a mover, ¿vale? Esto estamos hablando del año 2011, hace ya 10 años, ¿eh?
Le han seguido muchos estudios a este, y que han demostrado no solo movimientos, sino cambios a nivel sensitivo, a nivel sexual, a nivel de sudoración, incluso cambios en extremidades superiores, o incluso, y nosotros tenemos gracias a la maratón, pues tuvimos un estudio donde miramos la aplicación transcutánea de esta estimulación, ¿vale? Pero el que parece haber dado un paso de gigante es este neurocientífico francés, afincado en Suiza, que básicamente es lo que ha visto o lo que ha demostrado es que no solo aplicando estimulación, sino aplicando estimulación de la manera natural como lo haría el sistema nervioso. Es decir, los músculos cuando caminamos se activan de una manera secuencial. Hay un patrón que activa primero una pierna, luego otra pierna, etcétera, etcétera, ¿no? Pues este señor lo que dijo es que si en lugar de estimular, lo que hacemos es estimular de una manera secuencial, lo que conseguimos es un patrón mejor. Y ya finalmente, en el estudio que ha pasado hace un mes, lo que ha visto es que si además hacemos el electrodo un poquito más grande, cubre más superficie de la zona lumbar, donde están las raíces que activan las piernas, entonces lo que vemos es que no solo pasa esto que decíamos, que después de rehabilitación sucede, sino que a personas que les ponen el implante hoy, al día siguiente están caminando. Seguimos. Me gustaría hablar un poquito de interfaces neuronales. Otras noticias, aquí salen muchas noticias. Este señor es conocido por los coches, pero también por enviar cohetes a la Luna, y también por tener una empresa que se llama Neuralink, que de alguna manera lo que ha venido a demostrar es que puede conectarse con el cerebro con un chip muy pequeño que veis aquí, y que es capaz de ver pues cómo se disparan las diferentes neuronas, ¿vale? y registrarlas todas. E incluso años más tarde ha conseguido, pues en un experimento con un mono, conseguir controlar, con el implante puesto, controlar cómo se mueve esa pelotita que premia al mono con un poquito de jugo dulce. Pero ahora veréis que esto no es ningún hallazgo, ¿vale? Yo luego os explicaré por qué. Pero vamos a ir por partes. ¿Qué es una interfaz neuronal? Esto es importante, ¿vale? Una interfaz neuronal facilita o permite la comunicación sin movimiento. Es decir, pensando pasan cosas, ¿vale? La mayoría de interfaces neuronales, y las que os voy a hablar yo, funcionan con actividad eléctrica del cerebro, EEG, ¿vale? Pero hay otro tipo de señales que se pueden usar. Y algo muy importante, que luego comentaré al final de todo, es que una interfaz de momento no puede leer la mente humana ni puede escribir en ella. En un proyecto que estuvimos hace unos años, definimos todo lo que se podía hacer con una interfaz neuronal, y vimos que había una serie de sitios, ¿vale?, en el que una interfaz neuronal se podía utilizar, ¿vale? Por ejemplo, para rehabilitar, por ejemplo, para reemplazar una función perdida, para investigar, para aumentar capacidades, o incluso para restaurar funciones propias, ¿vale?, del organismo. Bueno, yo voy a hablar de todo lo que tiene que ver con productos de apoyo aquí y todo lo que tiene que ver con rehabilitación. Entonces, ¿cómo funcionan las interfaces neuronales? ¿Cómo son? Bueno, pues un gorro o un electrodo que se pone en el cerebro y que de alguna manera registra esta señal. Y esto se puede hacer de una manera invasiva, con un gorro, de una manera parcialmente invasiva, debajo del cráneo y apoyado en el cerebro, o invasivo, que es pinchando el cerebro, ¿vale? A mí me gusta explicar esto con un símil, ¿vale?, que es el símil del Camp Nou. Yo soy muy del Barça. Y esto básicamente funciona de la siguiente manera. Imaginaros que el Camp Nou que el Camp Nou lleno de gente es un cerebro. Las personas son las neuronas. Y el hormigón que rodea al campo es el cráneo. Y entonces lo que quiero yo es, con unos micrófonos muy potentes,
escuchar la conversación de unas pocas personas. Esto si lo hacemos con unos micrófonos potentes desde fuera, no invasivo, podré escuchar, pero algo de ruido habrá. Si lo hago tocando el hormigón, bueno, algo escucharé más. Pero si los micrófonos los pongo dentro, escucharé mucho mejor, ¿no? Pues esta es la diferencia entre los diferentes tipos de interfaces neuronales. Una de las cosas importantes, y es que como pasaba con la estimulación eléctrica, las interfaces neuronales se tienen que entrenar. El tipo de entrenamiento dependerá de dónde estén los micrófonos puestos, de dónde estén los electrodos puestos, ¿vale? Si es una cosa invasiva, pues será mucho más intuitivo, y pensar en algo podremos de alguna manera ser capaces de descifrar qué neuronas están disparando y por lo tanto convertir eso en un comando. Pero cuando son no invasivos, la cosa cambia. Y entonces la diferencia es que tenemos que hacer actividades mentales que produzcan una señal cerebral mucho más consistente. Por ejemplo, si yo imagino que muevo la mano derecha, mi cerebro contralateral, la otra parte del cerebro, se estará activando, ¿vale? Entonces yo tengo que buscar señal aquí. Cuando yo entreno varias veces a una máquina, al final, cuando yo pienso que muevo la mano, soy capaz de detectarlo. Ya lo tengo. Si pienso que muevo la mano sin moverla, porque no puedo moverla, porque por ejemplo tengo una lesión, yo capto esta señal y soy capaz de convertirla en un comando. ¿Vale? Así funcionan. ¿De acuerdo? Pues vamos al Elon Musk que no. ¿Por qué digo que no? Porque el Elon Musk lo ha hecho hace un par de años y este experimento ya lo hizo el doctor Nicolelis, un médico brasileño que vive en Estados Unidos y que ya en el 2003, conjuntamente con un investigador español, ya hizo un experimento con un mono y una interfaz neuronal y vio que era capaz de entrenar un sistema y al mono para controlar un joystick, ¿vale? Y también es conocido porque hizo el kickoff del Mundial de Brasil con un robot y una interfaz neuronal, ¿vale? La persona pensó mover la pierna y el robot hizo pase, ¿vale? Y eso fue el kickoff. Pero bueno, avanzó un poquito y ya en el 2006, pero lo que más renombre tuvo fue el artículo del 2012 del Nature, cuando una persona con 16 años de evolución, un ictus, con una tetraplegia muy severa, con 16 años de evolución, fue capaz, después de 16 años, controlar con una interfaz neuronal un robot para beber, pensando que ese brazo era suyo, controlar ese movimiento para acercárselo a la boca, ¿vale? Después de aquello han venido muchos estudios, ¿vale? Muchos, colocando más, por ejemplo, aquí a la izquierda veréis que hay dos interfaces, es decir, hay dos cables, colocando electrodos en lugar de un robot, electrodos y controlar el mismo brazo, o incluso implantando electrodos con un sistema, una interfaz neuronal y controlando tu propio brazo, como veis aquí a la derecha, ¿vale? Han habido más, pero siempre, y fijaros en el termometrillo, siempre son prototipos probados en muy pocas personas. ¿Por qué? Por el tema de la usabilidad, por el tema de que esto funciona después de mucho entrenamiento, no al día siguiente, ¿vale? Y antes de ayer salió, y por eso lo pongo, salió este artículo también en el Nature, de una persona con una ELA bastante avanzada, es decir, con una parálisis completa que básicamente no puede abrir ni los ojos, pero con un cerebro funcionante, que era capaz de, con una interfaz neuronal, comunicarse, controlar un sistema de voz artificial para, por ejemplo, como dice el artículo, hablar con su hijo. Pero hasta aquí he hablado de productos de apoyo, pero hay rehabilitación también de esto, ¿vale? Y es gracias a este neurocientífico español que sabemos que esto también se puede usar para rehabilitar.
¿vale? Y esto ya es una realidad porque hay productos comerciales a disposición. Comentaros también dos cositas más de las interfaces neuronales. Un estudio que hicimos hace ya unos cuantos años, donde combinábamos un robot de mano en personas con una tetraplegia, con dificultades para agarrar. Les pusimos, ahora lo veréis, bueno, aquí también lo veis, un exo, una mano robótica, que controlaban con una interfaz neuronal no invasiva. Y con ello fuimos capaces de demostrar que eso solo, pensando en mover la mano, la órtesis se cerraba y podían agarrar los diferentes objetos. Otra vez este señor, que de alguna manera también combina interfaces neuronales con estimulación, y esto ha sido capaz de demostrar en laboratorio, ¿vale? Pero demostrar, perdón, en animales, pero demostrar que eso tiene un beneficio, ¿vale? Que el hecho de combinar estimulación e interfaces neuronales puede de alguna manera mejorar el resultado de la rehabilitación. Todo lo que tiene que ver con realidad virtual me gustaría resumirlo en este vídeo, ¿vale? Va muy rápido y por eso lo explico, lo paro antes. Este señor está mirando una mano de plástico, ¿vale? Tiene las dos manos puestas en la mesa y te está mirando una mano de plástico, mientras el sujeto, el investigador, le está estimulando con un pincel la mano buena, la mano suya, perdón, y la mano de plástico, ¿vale? Y entonces él lo estimula simultáneamente y mirar lo que pasa. ¡Pum! Es tan la ilusión que tiene el cerebro, la capacidad que tiene el cerebro de imaginar este brazo como suyo, que cuando ve una amenaza a la mano de goma, automáticamente retira la mano, ¿vale? Esto es un experimento clásico en neurociencia que se llama The Rubber Hand, ¿vale? Y que de alguna manera es la explicación de por qué la realidad virtual nos puede ayudar, ¿vale? En rehabilitación, ¿vale? Y es que el cerebro es capaz de identificar cosas que se ven, huelen, parecen su mano como su propia mano. Bueno, decir que la realidad virtual es un oxímoron en sí mismo, es decir, lo real es real y lo virtual es virtual, pero realidad virtual, ¿cómo se combina, no? A mí me gusta citar una peli de la Warner Bros. Que se llama The Matrix, en concreto una persona que se llama Morfeo, ¿vale? Que dice que es real. Y dice, ¿de qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, o lo que puedes oler, o a lo que puedes saborear o ver, eso pueden ser señales interpretadas por tu cerebro, ¿vale? Y eso es como, de alguna manera, se puede entender por qué tiene un efecto la realidad virtual. Bueno, realidad virtual. Tres grandes principios que gobiernan la realidad virtual, que es que tiene que ser tridimensional, tiene que ser real, de apariencia real, inmersiva e interactiva. En función de lo interactivo, inmersivo o tridimensional que sea la experiencia, pues hablaremos de más realidad virtual o menos, ¿vale? Lo que nos ayuda a la realidad virtual es a documentar, a personalizar, a adaptar las diferentes terapias en función de lo que queramos conseguir, ¿vale? E incluso como es un software, como hay un software detrás, pues nos permite aumentar la dosis a voluntad, controlar los estímulos que se ponen, controlar la dificultad de lo que queremos hacer y dejar de hacer, la respuesta del usuario, darle feedback o darle motivación, gamificar, es decir, dar jugabilidad a lo que haya y monitorizar la diferente experiencia del sujeto. Diferentes experiencias que tenemos en Goodman, ¿vale? Hemos hecho realidad virtual para niños, para la rehabilitación de la atención, los poníamos en una clase, les hacíamos hacer una serie de sumas, o incluso para la heminegligencia, ¿vale? En personas con un ictus que tienen un problema de negligencia de un hemicampo, lo que se hizo es intentar poner los estímulos en todos los campos y mirar que el paciente de alguna manera se enfocara más en el campo afectado. O en este caso, y aquí me paro un momento, con una persona con un trastorno de la conciencia, ¿vale? Un trabajo de máster, que fuimos a grabar con una cámara 360, su entorno más inmediato,
Y ahí en el hospital le pusimos esa grabación de, por ejemplo, una vez que se iban con el coche, ¿vale? Con su padre. Entonces él, lo que él veía es la escena real con las voces de sus familiares reales, ¿vale? Grabadas real, para poder de alguna manera estimular a esta persona en ese estado de conciencia alterado. O lo que usamos aquí abajo, que es realidad virtual combinada con estimulación cerebral, que ya explicaron en la última ágora, donde de alguna manera lo que vimos en un estudio que hicimos hace ya unos años es que esta combinación tiene unos efectos mayores que las dos terapias por separado en personas que tienen dolor neuropático. Finalmente me gustaría hablar de un poquito de inteligencia artificial, mirando un poco esto, mirar la pantalla. 5 segundos. ¿Qué han pasado en estos 5 segundos? Bueno, pues en estos 5 segundos ha habido 48.000 tweets posteados, 5.400 fotos subidas a Instagram, $24.000 se han gastado en Amazon y 58.000 horas de YouTube se han visto. Cuentan también las que nos están viendo, ¿Os imagináis la de datos que estamos produciendo por segundo? Se calcula que hay un 65% de la población mundial conectada a Internet. Y el 90 y pico % de esta población está conectada a través del móvil. Si nos vamos al ámbito de rehabilitación y de la fisioterapia, más o menos unos 1,6 millones de fisioterapeutas en el mundo, y solo en Estados Unidos al año hacen 300 millones de sesiones terapéuticas. Y en el Instituto Goodman, en el año 2021, el otro día lo busqué, hay más de 260.000 sesiones realizadas, ¿vale? 260.000. ¿Os imagináis la de datos que podemos recuperar o tener? Pues así funciona la inteligencia artificial, ¿vale? Y es que son sistemas informáticos que nos ayudan, y ahora veremos en qué nos pueden ayudar en concreto, a todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones que normalmente se consideran como humanas, ¿vale? Estos sistemas están basados en software y análisis de datos avanzados y se utilizan para tomar decisiones, o para ayudar a tomar decisiones, mejor dicho, para hacer predicciones o incluso para aprender, de ahí el nombre, ¿vale? Inteligencia viene de aprender, ¿vale? No hay nada inteligente que no aprenda. Tenemos un especialista en el hospital, muy experto en inteligencia artificial, y nos ha ayudado a, con todos los datos que tenemos, mirar ciertas preguntas, ciertas cosas que teníamos, como por ejemplo un problema que tenemos en el hospital, que es mirar todo el tema de las caídas que sufren los pacientes. Pues bueno, si podemos predecir qué paciente se va a caer más, pues de alguna manera esto nos puede ayudar a intervenir precozmente, ¿vale? También nos puede ayudar a detectar perfiles de pacientes que típicamente por las escalas clínicas no veríamos, o incluso nos puede ayudar a predecir qué funcionalidad tendrá una persona, predecir si va a caminar después del proceso rehabilitador, etcétera. O incluso, en este ejemplo, nos puede permitir, utilizando técnicas de text mining, de análisis de texto, nos pueden ayudar a muchísimos textos, imaginaros 48.000 tweets por segundo, imaginaros si pudiéramos tener los tweets de un año y pudiéramos analizarlos. Pues ahí tuvimos hicimos un estudio donde básicamente quisimos mirar en personas con un ictus qué tipo de emociones y si había algún sesgo por género, ¿vale? Otro ejemplo de la inteligencia artificial es todo lo que tiene que ver con el soporte a la toma de decisiones. Un ejemplo claro es este sistema que utilizamos en el hospital o en el Instituto Goodman, que es el Neuropersonal Trainer, que de alguna manera, en base a un perfil inicial del paciente y en base a todos los datos que se han venido recopilando durante todos estos años, imaginaros, 260.000 sesiones durante tantos años, nos ayuda a proporcionar o a sugerir el mejor tratamiento
en función de los datos para esta persona. Y no me gustaría acabar, y estoy creo en tiempo, ¿sí? Pronca, ho faré. Me gustaría acabar con 3 apuntes finales, ¿vale? El primer apunte, volvemos al inicio, ¿vale? Acordaros de la tecnología, ¿vale? Como este círculo redondo, el médico y el paciente. Como esto no se debe olvidar, y hay corrientes ahora que funcionan así, que que la tecnología es la que sirve a los humanos y no al revés, es decir, no los humanos a la tecnología, y por lo tanto toda tecnología tiene que estar diseñada desde origen por los usuarios, por las personas que realmente van a utilizar esa tecnología. Hablamos de productos de apoyo directamente de las personas que tengan esas necesidades. Hablaremos de proceso rehabilitador, de personas en tratamiento y de los profesionales asistenciales, que son los usuarios también. Segundo apunte, tiene que ver con lo que está promulgando este señor, este neurocientífico español que vive en Estados Unidos y que, bueno, es uno de los fundadores, quizá no, pero uno de los impulsores del proyecto de la iniciativa BRAIN en Estados Unidos, y que de alguna manera él dice que aún no sabemos bien cómo funciona el cerebro. Todo lo que os hemos explicado es cosas que sabemos que funcionan, pero no sabemos la totalidad de cómo funciona el cerebro, pero que es cuestión de tiempo. Él dice que es cuestión de tiempo con todos los miles de millones que se están poniendo, tanto públicos como privados, en estudios, iniciativas para averiguar cómo funciona esto. Pero que claro, que cuando sepamos cómo funciona el cerebro podamos intervenir para ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Por otro lado, aquí hay una paradoja, o si queréis una paradoja, que es que a veces el cerebro es lo que conforma nuestra mente, nuestra personalidad, nuestra individualidad, ¿vale? Y que hay que poner de alguna manera énfasis en cómo estas tecnologías se utilizan para bien y cómo no se utilizan para mal, ¿vale? Y es que dice él que ya hay estudios, y es verdad, que hay estudios que en ratas, estimulando el cerebro en ciertas zonas, haciendo ciertas intervenciones, son capaces de cambiar la voluntad de una rata, ¿vale? Cuando tiene que beber no bebe, y cuando no tiene que beber bebe, solo estimulando el cerebro. Ya después de la Segunda Guerra Mundial hubo la Declaración de los Derechos Humanos, pero aquel entonces no se imaginaban cómo la tecnología podía evolucionar, y lo que propone él en su fundación NeuroRights, Neuroderechos, la Fundación Neuroderechos, es unos nuevos derechos nuevos que tienen que ver con el derecho a la intimidad cerebral, el derecho a la intimidad personal, al free will, al libre albedrío, al acceso equitativo a tecnologías que aumenten las capacidades y a la protección de las personas contra sesgos. Es decir, si hay sistemas de inteligencia artificial que controlan las interfaces neuronales, estos sistemas pueden verse vistos sesgos con ellos, o pueden tener sesgos, de hecho, de forma que cuando intervengan en las personas les pasen estos sesgos, les transfieran estos sesgos. Y Chile, no sé si hay alguien escuchándonos desde Chile, pero Chile ha sido el primer país del mundo en incorporar estos derechos dentro de su Carta Magna el año pasado, si mal no recuerdo. Y el último apunte, y ahora sí que acabo, y si os gusta lo que os he comentado y queréis saber un poquito más, os invito a visitar la página web del Cybalón o de estas Olimpiadas, ¿vale? Que de alguna manera tienen que ver con tecnologías, personas, y cómo esto se pone al servicio de una competición, al igual que las Olimpiadas, ¿vale? Que se realiza en Zúrich. Bueno, el año pasado, hace 2 años no se pudo hacer por la pandemia, pero se hizo online. Vale, aquí tengo un vídeo, vale, que veréis donde se monta un escenario, bueno, de esto, donde diferentes equipos, tanto pilotos, se los llaman pilotos, como universidades, empresas con tecnologías punteras, compiten en 6 disciplinas.
exoesqueletos, ¿vale? Prótesis, que no he hablado de prótesis hoy, me sabe mal, pero bueno, no podía cubrirlo todo, de prótesis para amputados, tanto de extremidad superior como inferior. Bueno, sigo, de sistemas de interfaces neuronales, es decir, mediante este tipo de sistemas se hace una competición, una carrera de sillas de ruedas como la que os he comentado, y finalmente de estimulación eléctrica, ¿vale? A través de una carrera de bicicletas. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que lo puedo dejar aquí y media. Muchas gracias.